Bueno amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy nos hemos trasladado a uno de los lugares, uno de emplazamiento de los más emblemáticos de esta ciudad. Estamos en el claustro del monasterio de San Juan de los Reyes. ¿Y por qué nos hemos trasladado aquí? Pues porque vamos a presentarles un libro que acaba de ver la luz, que se llama Visitas monásticas, un viaje apasionante por los monasterios de nuestro país, y que ha sido escrito por Jesús García de las Heras, que está aquí con nosotros. Jesús, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Visitas monásticas, un viaje apasionante por los monasterios de nuestro país. Nos hacemos una idea por el título, pero ¿qué podemos encontrar a lo largo de todas estas páginas? Pues en todas esas páginas está más o menos el estudio en 4 años y medio, de 142 monasterios de los más de 150 visitados por mí de nuestro país. Con ello quiero dar a conocer la riqueza que tenemos en cuanto a monasterios, en cuanto a claustros como este maravilloso de San Juan de los Reyes, en cuanto a obras de arte, en cuanto a carisma de las órdenes religiosas. Eso principalmente me ha motivado, y el amor que tengo a todos estos lugares y a las órdenes religiosas de nuestro país. Porque usted no se dedica a esto normalmente, está jubilado y esta es su pasión, y ha decidido, pues eso, coger el coche, viajar y visitar todo lo máximo posible, ¿no? Así es. Yo me jubilé a principios de 2018 y empecé a visitar monasterios, y lo hice en principio en el monasterio de Chinchón, de las Clarisas de mi pueblo, un magnífico monasterio también del siglo XVI-XVII. Y ahí me crié yo, de ahí vino, tenía yo la espina aquí dentro, tenía la cosa. Quería saber cómo vivían, qué hacían las monjas en nuestro país, a qué se dedicaban. Y todo esto desde pequeño lo llevé dentro de mí, porque claro, pasaba por ahí muy a menudo, cuando iba a casa de mi abuelo, cuando jugaba con los niños en la puerta del monasterio. Y entonces, claro, al jubilarme pensé, pues voy a empezar a visitar monasterios, ya que lo tengo desde pequeño, esto metido en mi cuerpo, y voy a intentar dar a conocer las maravillosas obras que tenemos sacras y todo lo que he dicho antes, que esto es una maravilla, una joya. ¿Cuántas comunidades autónomas, cuántas provincias, cuántos kilómetros a lo largo de estos? Porque han sido muchos años de trabajo, sí, ¿verdad? Han sido prácticamente 4 años y medio de trabajo, desde 2018, en enero que empecé, hasta mediados de este año que ha visto a la luz este libro que veis que tienes en la mano. Y en total he hecho casi 20.000 kilómetros. He recorrido 9 monasterios de 9 comunidades autónomas. Por ejemplo, 53 de Castilla y León, 32 de Castilla-La Mancha, 23 de Madrid, 6 de Asturias, 4 de La Rioja, 20 de Extremadura, y así hasta un total de 142, repito, de los más de 150 visitados por mí en estos 4 años. ¿Y en todos ellos ha sido bien recibido, ha sido una experiencia positiva? Sí, en todos ellos yo contactaba con las madres superioras de los monasterios para, lógicamente, pedir cita y explicarle el tema, y en todos he sido muy bien recibido, muy bien acogido. De hecho, en la última página, o una de las últimas, está mi agradecimiento a todas las madres abadesas, superioras, priores y abadeses también, en este caso de frailes, que me han atendido fenomenalmente en todos. Estoy muy contento por eso. Nos centramos aquí en Toledo, estamos por supuesto en uno de los grandes monasterios de España, y de Toledo es, como decía al principio, es algo emblemático. ¿Cuántos hay de aquí, de Toledo y de provincia? Pues mira, en Toledo he visitado 9 monasterios. Es casi la ciudad de todas las 93 que he visitado en total entre pueblos y capitales, la ciudad que más monasterios he puesto, Toledo capital. Y luego he puesto 4 de la provincia. Ha sido el de los 4 de la provincia, creo que son las carmelitas del pueblo que está al lado de Consuegra, las clarisas de Madridejos, también he puesto las dominicas de Ocaña, y me falta un cuarto que ahora mismo no me sale, pero vamos, está por la zona de aquí también, de las afueras de Toledo. En total 4 de la provincia y 9 de la capital, como digo. Pues a lo mejor la gente no es consciente, sobre todo a lo mejor de los que vivimos aquí, de que hay tanto patrimonio monástico en esta ciudad. Hay muchísimo, y yo creo que en efecto no se es consciente de ello. Hay posiblemente cerca de entre 15 y 20 monasterios en Toledo, y más de 10 con órdenes religiosas todavía activas, como este de San Juan de los Reyes. Hay más de 10 que tienen todavía frailes y monjas dentro de los monasterios, que están viviendo de su trabajo, que mucha gente no lo sabe eso, y viven de su trabajo y de las poquitas pensiones que tienen de las monjas más mayores. Y la pena es que están cerrando muchos porque, claro,
van creciendo en edad, hay pocas vocaciones. La media está cercana ya casi a los 80 años en los monasterios. Exacto. Y entonces, bueno, se van cerrando bastantes, pero antes de que ocurra todo esto, yo me he propuesto darlo a conocer lo más posible para que no se quede esto y en el futuro dejemos a nuestros hijos ese patrimonio tan importante y a todo el mundo, que es el país que más monasterios tiene de Europa prácticamente, ¿no? El nuestro. Porque además es una forma de ayudarles, ¿no? De poder crear a lo mejor pues una especie de guía de rutas monásticas por toda España. ¿Por qué no? Perfectamente. Porque ahí están puestas por comunidades autónomas, por orden alfabético. Empiezo por Asturias, Cantabria, Castilla, León, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, etcétera, Madrid. La última, la Comunidad Valenciana, que solamente he visitado un monasterio, que es el monasterio de la Santa Faz, al lado de San Juan en Alicante, y 4 en La Rioja, como ha dicho. Y bueno, ya te digo, verdaderas joyas, muy contento con el tema. Además, este libro viene acompañado de múltiples fotos, ¿verdad? Que además ha realizado usted mismo también, ¿verdad? Sí, todas las fotos, prácticamente, según conté la última vez hace pocos días, son 417 fotografías. No son pocas. Pues al principio quería poner 580, imagínate, lo que pasa que, claro, se disparaba el precio del libro. Claro. Entonces tuvimos que bajarlo y se han quedado en 417. Más de 100 en blanco y negro y el resto en color. Y están de todos los monasterios, hay fotografías, en algunos más que en otros, ¿no? Pero estoy muy contento también con el resultado de las fotografías, muy contento. Aparte de las fotos y de esto de nombrar, hace también un recorrido un poco histórico, ¿no? Para contar cuál es el origen de los monasterios, ¿no? Sí, 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 lógicamente. Comienzo al principio de todo, en la presentación, a contar de dónde viene la vida monástica, de todo esto, la historia principal, la historia de siglos atrás. Y luego ya en cada monasterio, pues lo que he querido resaltar principalmente son los datos más importantes. Por eso lo he comentado siempre con las monjas, con las religiosas, en los sitios que he ido a visitar, y para poner los datos más reales posibles. En cuanto a fecha de fundación, quiénes han fundado los monasterios, que la mayoría de los monasterios están fundados por muchas casas reales, por reyes, por nobles, gente de la nobleza también. Y luego, pues eso, pues un poquito de historia también. Y también resalto, como aquí ocurre en un monasterio, el de las Carmelitas, que hay una beata con el cuerpo prácticamente momificado, vamos, en real, en la iglesia, incorrupto, en la iglesia de las Carmelitas. También trato de decir si hay algunas religiosas que van camino de la santidad, que son beatas en este momento, también las voy resaltando en los monasterios. Y las gentes importantes, las personajes importantes que han vivido y que están enterradas en ellos también. Por ejemplo, este monasterio, como sabemos todos, es fundación de los Reyes Católicos, que conmemora prácticamente la victoria de la batalla de Toro en 1476, ¿no? Bueno, pues ahí pongo un poquito también de la historia de él y también realizo también algún comentario de las obras de arte del claustro, las cosas más interesantes de cada monasterio. ¿Sabe cuál es el más antiguo de toda España? O más o menos. Pues ahora mismo no te sabría decir, pero hay monasterios incluso del siglo IX-X, aunque a partir del siglo IV empezaron a crearse monasterios en toda la parte occidental de Europa y sobre todo empezaron desde Oriente Medio, digamos. Pero aquí tenemos monasterios incluso del siglo X y XI, algunos. Lo que pasa que, claro, con el paso del tiempo han tenido que sufrir pues eso, reconstrucciones. Y luego con las barbaries que hemos tenido aquí, con la guerra de la independencia, la guerra civil española, los franceses pues destrozaron muchos monasterios, nos quitaron muchas obras de arte. Pero aún así tenemos un patrimonio interesantísimo e importante de obras de arte, como yo resalto. En todos los monasterios siempre hay alguna cosa importante que ver y que resaltar. A pesar de eso, ya te digo que se conservan muchas cosas importantes después de la guerra civil, de la guerra de la independencia, de la desamortización de Mendizábal, que también hizo mucho estrago en muchísimos monasterios. En la época liberal, en 1870, también tuvimos grandes problemas con los religiosos. Y entonces, a pesar de todo eso, sigue habiendo mucho patrimonio que debemos conservar para delegarlo ahí para las futuras generaciones. Pero ¿cuál es el origen de los monasterios? ¿Por qué nacieron? ¿Por qué se fundaron los primeros monasterios? ¿Cuál era su intención? Los monasterios, en principio, bueno,
en el siglo III o IV, ya de la era cristiana, empezaron la gente a tener necesidad de estar en contacto con Dios, y entonces empezaron a salirse de las ciudades, a crear las cuevas eremitas, empezaron a salir a las cuevas, a los sitios estos, a refugiarse, a quedarse solo ante la naturaleza y ante Dios, y a adorar al Ser Supremo, y estar más a gusto, más consigo mismos y en contacto con la naturaleza y con Dios, ¿no? El origen prácticamente viene de ahí, y a partir ya del siglo IV, es como he dicho, empiezan a surgir los primeros monasterios, sobre todo en Oriente, y luego ya en el siglo XII, XIII, XIV empiezan las órdenes religiosas, como algunas importantes que tenemos gracias a nuestros santos, como por ejemplo pues, Santo Domingo de Guzmán, el creador de la orden de los monjes y monjas dominicos. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, como sabemos, reforma el Carmelo en el siglo XVI y empieza a crear monasterios. Sale, como sabemos todos, del monasterio de Ávila, y la primera fundación la hace con el monasterio de San José. Es decir, empiezan a surgir monasterios y órdenes religiosas desde principios prácticamente de la era cristiana. Lógicamente, en cada etapa es diferente, ¿no? ¿Por eso ha ido evolucionando también hasta ahora? Sí, muchísimo, muchísimo. Y repito, como hemos dicho, pues en este país es que tenemos muchísimas joyas de vida, sobre todo a la gente noble, que en muchos casos lo hacían para meter allá familiares, para vivir, para ser enterrados ahí también después, porque en muchos claustros y en algunas iglesias hay gente noble enterrada en nuestros monasterios, como todos sabemos, ¿no? Ya que estamos en especialmente, cuéntanos un poquito la historia de esta maravilla. Pues esta maravilla, como he dicho antes, surge a raíz en la época de Isabel de los Reyes Católicos, 1476, es cuando lo fundan los Reyes Católicos bajo el patrocinio principalmente de Isabel la Católica, la cual, en conmemoración con la batalla de Toro, hacen este maravilloso monumento. Después, pues bueno, cuando viene la corte aquí a Toledo también, tiene un realce importante, surgen aparte de eso también una serie de más monasterios y más órdenes religiosas, y este también en la época de Carlos V, ya en el 1517, como sabéis que vino el emperador, después hizo también aquí, creo que fue en la época de Isabel también, una habitación, digamos, para retiro de ella, que también fue utilizada en la época de Felipe II, de su nieto. Felipe II también estuvo aquí en Toledo en la época cuando fue la capital de España, y también utilizó este monasterio como retiro él, y otros tantos reyes y personajes famosos que han estado aquí, en efecto. También le rodea la leyenda, ¿no? Un poco, hay que intentar discernir un poco entre lo que es leyenda y lo que es historia real, ¿verdad? Sí, sí, evidentemente. Pero bueno, yo creo que lo que está contado ahí prácticamente, pienso que, y me hago hincapié en ello, en que es realidad. Es realidad, porque además he contrastado datos con cantidad de gente. Entonces, todas las historias que están ahí puestas están contrastadas con, como te he dicho antes, con la gente actual. Y aparte, pues bueno, me han ayudado mucho con algunos libros también que me han facilitado las órdenes religiosas en los monasterios, y han sido complemento también para la historia que yo he puesto ahí. Entonces, claro, pero es realidad sobre todo lo que va puesto ahí. ¿Sería capaz de quedarse con uno? Yo te diría que es imposible, imposible, porque tengo tantas joyas visitadas. Tengo ¿O alguna que le haya tantas impactado maravillas. de manera...? Este claustro me ha impactado muchísimo, por ejemplo. La iglesia es otra maravilla, la iglesia de este monasterio, con la cantidad de escudos que tiene también reales. Es barroco toledano todo. Tengo esa portada, que puedes enseñar perfectamente a la cámara. Esa portada para mí es una también de las más bonitas de Europa. El monasterio de San Andrés de Arroyo, en Santibáñez de Ecla, en la provincia de Palencia, cerca de la zona de Aguilar de Campo y del Románico Palentino. En esa parte hay monasterios también muy bonitos, en toda la provincia de Burgos, en toda Castilla y León. Pero ya te digo, en Castilla-La Mancha también tenemos unos monasterios muy maravillosos, y algunos están puestos en este libro, y en Extremadura también. Si es que por cualquier sitio que vayamos de España, por esto digo que es muy difícil quedarme con uno, me quedo con casi todos, por no decir todos, porque todos tienen su historia y me apasionan todos. ¿Pero hay alguna historia de algún monasterio que ha dicho, madre mía, esto es espectacular, o esto merece la pena destacarlo? A lo mejor por lo rocambolesca de la historia, o por el hecho del nacimiento de alguno. Mira, en la parte esta de Burgos tenían en la época, en la Edad Media,
las madres abadesas tenían un poder muy importante, incluso de juzgar a los ciudadanos. Tenían, como dicen, de arco y cuchillo, ¿sabes? Tenían una potestad tremenda. Entonces hay algunos monasterios con unas historias fabulosas, maravillosas, como es ese que digo de San Andrés de Arroyo. Otro importante también, el de las huelgas de Burgos, también destacaría, por ejemplo. Y ya te digo, en Tordesillas hay otro también que estuvo viviendo también la reina Juana, la que ponían el apelativo de la loca, pues también estuvo allí bastante tiempo y es un monasterio también bastante bonito. Es que, ya te digo, hay joyas por todos los sitios. Es muy difícil resaltar una historia, resaltar un monasterio, porque estoy contento con muchísimos de ellos y estoy apasionado con muchísimos. Y todavía los que me quedan por visitar, porque tenemos más de 1000 monasterios en España. Ahora mismo con órdenes religiosas habrá cerca de 760 o 70. Han cerrado en lo que va del siglo XX, 21 mejor dicho, más de 200 monasterios. De las historias que he puesto aquí, de 142, hay algunos ya que han cerrado también. Con lo cual esto es que no para, porque claro, las monjas, los feriles se van haciendo mayores, vienen poco relevo y entonces, claro, tienen que irse cerrando monasterios. Se van cerrando, por desgracia nuestra. ¿Cuál podría ser una solución? Porque esto sí que es verdad que se lleva dando vueltas mucho tiempo. A lo mejor el turismo puede ser una vía de... Es muy difícil, no sé, la piedra filosofal y la solución para que vengan más. En principio es que hay poca natalidad, hay menos niños ahora también, menos jóvenes. Se necesitan también más juventud para que surja esa llamada en la gente joven para que acudan a los monasterios. En muchos casos han venido de fuera, han venido de América, han venido de la India, de Kenia. En mi pueblo, por ejemplo, el monasterio de las Clarisas de Chinchón, hay 4 hermanas de la India, ya más de 25 años, ya una de ellas es ahora la madre abadesa. Y en muchos monasterios me he encontrado igual con gente que mayormente son de otros países, porque en España hay muy pocas vocaciones, por desgracia, y por eso tenemos que cerrar monasterios. Y es que no sé cuál sería la solución, porque estamos en manos del Altísimo, prácticamente, y es un poco complejo, pero vamos, yo quiero indirectamente a ver si es posible que pueda contribuir con este libro a que haya más vocaciones. Me encantaría, por supuesto. Hablaba de que este libro hay unos 145, ¿no? 142. 142. Sí. Hay muchos más. Esto puede ser el comienzo de una, Sí. de una saga de libros sobre monasterios. Si, como yo digo, ya hace 4 años que me he jubilado, si tengo salud y estoy en las condiciones, me gustaría salir a hacer una segunda entrega, por lo menos con otro libro, con otros 100 monasterios visitados, y visitar de las comunidades que no he puesto aquí, como son Andalucía, que tiene muchísimos monasterios también, la zona de Levante, pues por ejemplo de Murcia también, alguno más de Levante, la zona de Aragón, que tampoco la he tocado, la zona del País Vasco y Cataluña también, que tiene unas joyas de monasterios tremendas también. De toda esa zona me gustaría hacer una segunda entrega, por lo menos con 100 monasterios más. Ese es mi objetivo. Estoy en manos de quien estamos todos. Entonces, depende de esto. ¿Porque hay alguna comunidad autónoma que tenga más patrimonio monástico por cualquier cosa, por avatares históricos? Sí, también creo que lo he puesto en el libro. La comunidad que más monasterios tiene prácticamente es la comunidad de Castilla y León, con cerca o más de 200 monasterios, de los cuales, no sé si he dicho antes, que he visitado 53 monasterios. Entonces, hacia el norte, prácticamente de Madrid, como he dicho, en esa comunidad es donde más monasterios encontramos. Aunque en la zona sur, en Andalucía, hay muchísimos también, y verdaderas joyas también. Y por Castilla-La Mancha tenemos unas cuantas provincias que tienen unos monasterios también muy bonitos y muy ricos, con mucho carisma. Y hay también bastantes, en algunos casos, beatas enterradas en ellos, como he visitado tumbas de las monjas mínimas, por ejemplo, en Daimiel. Otra beata también a punto de alcanzar la santidad es la Madre María de Jesús Ejido, en el monasterio de las Concepcionistas en Alcázar de San Juan. Y aquí en Toledo, por supuesto, hay unas cuantas más. Sí. O sea, es decir, por muchos sitios tenemos. Sí, porque no hemos hablado del monasterio de las Concepcionistas también, aquí en Toledo, que eso es también una maravilla.
Las concepcionistas, la casa madre de las concepcionistas franciscanas, está aquí, que también lo he visitado, y he visitado la tumba. De hecho hay alguna fotografía puesta de la famosa fundadora, Santa Beatriz de Silva, que fue una santa portuguesa, parece ser que nació en Campomayor y vino acompañando a la reina Isabel de Portugal cuando se iba a casar con el príncipe Juan español. Y entonces estuvo aquí viviendo cerca de 40 años en otro monasterio, también está contada la historia ahí, y al final fundó, con la ayuda de Isabel la Católica, el monasterio de las Concepcionistas Franciscanas en los Palacios de Galiana, que todos conocemos, en la parte de abajo prácticamente de la plaza de Zocodover. Sí. Y ahí está su tumba, que también fue saqueada en la época de la Guerra Civil, como muchas otras, pero al final la recompusieron y está en la parte derecha, creo, de la iglesia, en una capilla muy bonita que tiene Santa Beatriz. Y es una de mis devotas también, esta santa. Parece a lo mejor que el llamamiento es a los jóvenes que conozcan este tipo de cultura, la historia, al fin y al cabo, de nuestro país, de todo lo que nos rodea. Puede ser a lo mejor el desconocimiento de esa historia, de este patrimonio, a lo mejor lo que haga pues, no sé, que no se visite, a lo mejor podría incluso despertar vocaciones. Exactamente, ese es el tema principal, como te he dicho antes. El desconocimiento es una de las cosas importantes y una de las causas por las que no conocemos esta riqueza que tenemos en nuestro país. Por eso mi empeño principal es ese, dar a conocer, repito y no me canso de decirlo, las joyas monásticas que tenemos. Ese desconocimiento es una de las cosas, posiblemente también, que también desconocidas por la juventud, haya pocas vocaciones, y indirectamente quiero que surja este efecto rebote para que pueda haber más vocaciones, porque es que son muy desconocidos y tenemos muchas maravillas. Lo digo ahí también en el libro, que es una maravilla ir por la meseta castellana, sobre todo más al norte que al sur, y encontrarte con la silueta de un monasterio cuando te acercas a una ciudad o un pueblito pequeño, a veces incluso en los campos. A 2 kilómetros, por ejemplo, en Ampudia, en un monasterio del Císter que acaba, creo, de cerrarse hace poco, en pleno campo, pues te encuentras la silueta de ese monasterio en plena Castilla, por lo ancha que es Castilla, la cantidad de monasterios que hay, pues las siluetas de los monasterios a mí me han llamado la atención también en muchos pueblos, en muchas ciudades. Porque monasterios como este de Toledo, en el que estamos, San Juan de los Reyes, al final la ciudad la ha ido rodeando, ¿no? O sea, y al final la ciudad como que se le ha comido, ¿no? Sí, principalmente los monasterios surgen prácticamente en algunas zonas donde no hay apenas habitantes, zonas donde hay agua, en algunas zonas de valles, ríos. A lo largo, alrededor de los monasterios, exactamente, van surgiendo luego las ciudades, las casas de los ciudadanos, van acumulándose gente. Y entonces, claro, ha sido una fuente fundamental para fundar también muchos pueblos y ciudades en nuestro país y en toda Europa y en el mundo. Ha sido así, a raíz de estar los monasterios, se han ido acumulando las ciudades, los pueblecitos, las personas, y han ido dando, aparte de la vida monástica, pues la vida, ha surgido la vida alrededor de los monasterios, en efecto. Además, en este monasterio, de hecho, nació la chispa comunera de Juan de Padilla, en un sermón de esta iglesia de San Juan de los Reyes. Jesús, creo que vas a presentar este libro dentro de nada. La primera presentación que tengo es el próximo jueves, día 23, en la iglesia de Santa María Madre de Dios, mi parroquia de Tres Cantos, a las 8 de la tarde. La segunda presentación la voy a hacer el día 2 de julio en la iglesia parroquial de mi pueblo, de Chinchón, donde tenemos también el privilegio de contar con una de las obras maravillosas de Goya, que es la Asunción de Nuestra Señora a los Cielos, que la dejó pintada porque estuvo ahí un hermano de Goya viviendo en nuestro pueblo, y entonces él estuvo acompañándolo varios años y, bueno, en agradecimiento pues le pidió que el hermano, a Goya, que hiciese algo para el pueblo, para Chinchón, y dejó ese cuadro tan maravilloso que hay de la Inmaculada, de la ascensión de la Inmaculada a los cielos. Entonces esa es la segunda presentación. Y más adelante, si surgen, donde haga falta voy a ir a presentarlo, evidentemente, para potenciar y dar a conocer este libro. Bueno, pues nosotros desde aquí aportamos nuestro pequeño granito de arena, este libro maravilloso de visitas monásticas, un viaje apasionante por los monasterios de nuestro país. Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado, te esperaremos para entrevistarte en el siguiente libro, cuando salga la siguiente tanda de monasterios.
Ojalá Dios lo quiera y así lo deseo yo también. Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias.